Buenos días a todos, que tengan un excelente día lleno de verajá, de abundancia, de tranquilidad, de buenas noticias. Dice Ravolve, cuando entramos en el mundo de la Rajá Pratit, cuando entramos en el mundo de la supervisión particular y entender que todo lo que nos pasa en nuestra vida está controlado y dirigido por Hashem, nunca estamos solos, tenemos que tener un concepto impresionante en la Torah, que nos va a abrir a la construcción, porque queremos construir nuestra relación profunda con Dios de tal manera que el vínculo sea tan profundo que podamos percibir la presencia de Hashem en nuestras vidas en cada segundo y en cada momento. Y para esto tenemos que entender el siguiente concepto. Dice la Torah que en el tiempo del Beit HaMikdash tenían que poner en el Mizbeach, en el altar, todo el tiempo tenía que haber madera para que esté prendido el altar. El fuego del altar tenía que estar prendido todo el tiempo. Ponían en la mañana maderas y en la tarde maderas, de tal manera que el Mizbeach, el altar, estaba encendido las 24 horas. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Para qué la Torah nos pidió y nos obligó a poner las maderas en el altar si sabíamos y era completamente revelado que el fuego del altar no era un fuego físico, era un fuego que bajaba del cielo? Y eso era lo que consumía a los korbanot, a las ofrendas que hacía el pueblo de Israel. Si el fuego venía del cielo, ¿para qué entonces Hashem le pedía a los Kohanim que prendan el altar todos los días? Y aquí viene el secreto, dice Rabol. Akadosh Baruj Hu tiene una cualidad que es una cualidad muy elevada espiritual, que los seres humanos la tenemos que tener en nuestras vidas, que es la discreción, ser tznuim. Las personas verdaderas, profundas, valiosas, son discretas en sus niveles espirituales. Completamente contrario al valor mundial de exponer todos nuestros valores o las partes valiosas que tenemos. Los seres humanos pensamos que estamos realmente contaminados y influenciados por el mundo, que lo valioso que tenemos tiene que ser público. Todo el mundo tiene que ver todo lo que hacemos, ¿no? La Torah dice que las personas más elevadas, como por ejemplo Esther Amalcá, Esther es una persona discreta, discreta. ¿Por qué ¿Por qué las personas valiosas son discretas? Porque no necesitan mostrar su valor para tener un valor. El valor es algo valioso en esencia. Siempre me gusta decir este ejemplo, es un ejemplo, solamente es un ejemplo para que lo puedan entender. Una persona que tiene mucho dinero en el banco puede tener uso y puede tener satisfacción de su dinero sin que el mundo sepa que lo tiene. El hecho que el mundo sepa que lo tiene o no, no cambia en que él puede tener satisfacción, puede comer y puede tener satisfacción, ayudar a otras personas con ese dinero, tanto si otras personas lo saben o si no. No es relevante el exponer tus valores en esencia, lo mismo con las cualidades de la persona. Tú eres una persona valiosa y no necesitas exponerte. De hecho, si te das cuenta, los grandes ajamim del pueblo de Israel eran personas discretas, la discreción, pero no la discreción como esconderme por pena o por vergüenza, no, porque no hay necesidad, a menos que haya momentos donde tienes que exponer esas partes internas porque son necesarias en ese momento, pero en general existe un concepto en el ser humano elevado que es la discreción. Bueno, ya que entendimos este concepto y solamente estamos tocando la punta del iceberg, tenemos que entender que Hashem creó en su mundo, que la manera como él se revela en algunos momentos de la historia, como en la salida de Egipto y en la partida del mar y en cuando se entregó la Torá y en la historia, en muchas otras ocasiones, ha habido una revelación de Hashem tremenda, porque hay una necesidad en el mundo de esa revelación. Pero en el día a día, Akadosh Baruj Hu es discreto. Y la persona que está cerca de las personas elevadas, aunque son discretas, por más discretas que sean, tú te puedes dar cuenta de esas partes valiosas que tienen. Si tú vivirías cerca del Hafetz Haim, por más discreto que él sea, si tú lo analizas, te vas a dar cuenta de su grandeza. Te vas a dar cuenta de su grandeza, pero tienes que entender que esa grandeza está normalmente escondida. Bueno, tienes que entender que la grandeza de Hashem en el mundo y la supervisión divina está todo el tiempo. Pero aquel es un juicio que se
manifiesta en el mundo de manera escondida. Por esa razón, Akadosh Baruj Hu les dijo al pueblo de Israel, prendan el Mizbeach. Aparentemente, ustedes son los que hacen el fuego. Aparentemente, son sus maderas las que se consumen. Pero en verdad, todos sabían que era el fuego de Hashem. Pero cuando los Yudim venían y ponían las maderas, de alguna manera, había una cierta discreción en esa revelación de Hashem. No era una revelación absoluta. Había un cierto nivel de discreción y hay muchos más motivos profundos por qué Akadosh Baruj Hu no se revela siempre. Existe libre albedrío para que los seres humanos tengamos libre albedrío. Si todo fuera revelado, tampoco los seres humanos tendríamos libre albedrío porque todo estaría clarísimo. Pero el que lo analiza y lo ve, los Kohanim en el Beit HaMikdash se daban cuenta por muchas razones obvias que el fuego era del cielo. Pero de la igual manera tenían que hacer ellos y poner las maderas ahí para que aparentemente se haga discreto un poco esa revelación divina. Vean qué interesante concepto. Cuando se partió el mar, y esto lo leen en la Torah, y el que tiene un poquito de atención se va a dar cuenta de lo impresionante que está. Cuando Dios le dice a Moshe, pon tu bastón sobre el mar y se va a abrir el mar. Y dice la Torah que hubo un viento que sopló toda la noche, una tormenta de aire tremenda, ¿sí? Un huracán, y en la mañana se abrió el mar. La pregunta es, ¿para qué toda la noche hubo un huracán? Y en la mañana se abrió el mar. Cuando se abrió el mar, todos se dieron cuenta que se abrió en 12 canales, las paredes estaban completamente elevadas, o sea, el mar se convirtió en un túnel completamente. Era clarísimo que estaba revelado Dios ahí, que se partió el mar de manera milagrosa. ¿Para qué Hashem manda un aire toda la noche? Ahí está la discreción de Hashem. Aún los egipcios, porque es la parte que les digo, hay muchos motivos por qué Dios se esconde. Pero Rabol me trae un punto interesante. La grandeza de los seres humanos es entender que si tú en tu vida no tienes tzeniut, tú en tu vida no tienes discreción en tus acciones, no entiendes que la grandeza y la discreción, la Torah dice que los talmidei jajamim son discretos en sus acciones. No necesitan exponer su grandeza para que su grandeza tenga un valor, a diferencia del mundo que no tiene este entendimiento, que necesitan el reconocimiento público para sentirse valiosos. Por supuesto que Dios no necesita un reconocimiento, ni tampoco necesita esconderlo, nos está enseñando una cualidad. Pero ¿a qué voy con esto? Dice Raúl, el que entiende el concepto del tzeniut, de la discreción, entiende que Hashem es discreto y lo puede entender y lo puede ver en el mundo. Cuando una persona dice, los egipcios, cuando vieron que había un huracán, en la mañana se abrió el mar, solamente tenían que pensar un poquito y decir, espérame, por más huracán que haya habido toda la noche, el mar se partió perfectamente en cada tribu, pasó por un canal, cada tribu pasó por un túnel, el piso se les hizo de mármol, no parecían que estaban en arenas movedizas como los egipcios, las aguas estaban cubriéndolos como si fuera un diseño arquitectónico, como estaban construidos las paredes del mar. Eso es obvio que no se viene de un huracán. ¿Para qué hubo un huracán toda la noche? Ahí está. Se esconde un poquito a Kadosh Baruj Hu, y en nuestras vidas la persona tiene que aprender a ver a Hashem en todo lo que hace en su día. Vas a trabajar, pero ahí está Kadosh Baruj Hu. Sí, a veces tienes que hacer tú un esfuerzo, tienes que prender las maderas del Mizbeach, pero entender que no son tus maderas las que hacen que haya fuego del cielo, no es el huracán que hizo que se parte el mar, pero eso no nada más es el huracán del mar y en las maderas del altar, es todos los días, en todo lo que hacemos todos los días. Tenemos que adquirir esa cualidad de ser discretos y entender que Kadosh Baruj Hu es discreto en su mundo, a menos que hay situaciones como cuando venga el Mashiach. Fue una revelación tremenda del mundo, porque es necesario, pero en el día a día tienes que aprender a conectarte con la Kadosh Baruj Hu y entender que Hashem está detrás de todo lo que haces en tu vida. Que tengan un día maravilloso, lleno de verajá y de abundancia. Que podamos encontrar a Hashem en todo lo que hacemos en nuestro día y en nuestra vida, todas las verajot.